Hoy es viernes 12 de julio del 2024. Ahí está entrando Dafne. Es la última reunión del primer cuatrimestre. Es una reunión yapa, porque como alguna no tuvimos, es una reunión yapa. ¿Qué tal, Dafne? Bienvenida. Y estamos Hola, gracias. trabajando y vamos a trabajar a Ferenczi, ¿no? Ferenczi y Wilfred Bion. Las teorías utilizadas como territorio de descubrimiento. Y este título no es casual, porque de acuerdo a lo que estábamos hablando y lo que dijo Susana también, ¿no? Es decir, estar en desacuerdo no quiere decir que hay que matar al otro, ¿no? Sino sencillamente el intercambio. Por eso a mí me gustó, si tienen todos el artículo, que yo te lo volví a mandar, ¿no? Y que me gustaría que quien tenga ganas de leer lo lea para que nos metamos más en tema. Pero yo les voy a leer solamente el epígrafe, ¿no? Que Bio nos dice, lleva al concepto. Bion nos lleva al concepto de cordura psicótica. A mí ese concepto me encanta, ¿no? Él termina el libro Memorias del Futuro diciéndonos que nos desea una feliz locura. A mí me encantó. Y una fisión relativista. Claro, lo de fisión era la época de la bomba atómica, ahora también en Europa están, como estaban ustedes diciendo, muchísimo, muchísimo más preocupados por el tema de la bomba atómica. Por eso decir fisión me cuesta un poco, pero feliz locura me va. Cordura psicótica en el sentido de que ante una catástrofe que sigue siempre activa, como también dijo recién Miguel, en Perú tenemos el mismo problema, etcétera. Como dice, parafraseando a Freud, Bion, ¿no? Con lo del arqueólogo, alguno que apague el micrófono pues nos está matando. A ver, Mariel, apaga el micrófono, o Ricardo, no sé. Bueno, Bion nos lleva al concepto de cordura psicótica en el sentido que ante una catástrofe que sigue siempre activa, como dice parafraseando a Freud con lo del arqueólogo, lo normal sería poder tolerar la fuerza desintegradora que se accede a descubrir, poder pensar, poder ponerle palabras al terror sin nombre que sigue activo y en vez de evitar la angustia, enfrentarla y tratar de modificarla para poder atravesar zonas de turbulencia y de violencia que no siempre son fáciles de contener, tolerar y transformar. Está muy relacionado con sus postulaciones de cambio catastrófico y en su defecto de catástrofe. Cuando no se puede tolerar esa fuerza disruptiva y desorganizante que compele a crear continentes para esos contenidos. Esta es una interpretación mía, ¿no? Lo puse entre comillas, pero es mía porque está en el libro. Es como una reformulación de lo que dice Bion de la cordura psicótica o como termina en Memorias del Futuro, una feliz locura y una afición relativista. Así que bueno, quien se ofrece a leer, yo creo que no es casual que aparezca este autor, porque este autor fue el que iba y le decía a Freud en las cartas, maestro, me parece que se va a tener que mudar, porque están los nazis. Y él decía, no, ¿qué van a entrar a Viena? No. Y al otro día los tenía en la esquina, ¿verdad? O sea, que era un tipo que estaba muy conectado con su época, con su tiempo en todo lo que hacía Ferenczi. Por eso que creo que no es casual que levantemos el guante que quedó tirado de Ferenczi por distintas razones, seguramente políticas psicoanalíticas. Sabemos que de todo. Joven, murió ¿Eh? joven, Y murió joven. además murió joven,
Es decir, por muchas razones, pero era alguien muy conectado a su tiempo. Y en ese sentido yo les quiero transmitir, ya lo dije, pero no importa que uno se repite, de que conocí a un paciente de él, que se había analizado con él en pareja, y hablando del principio del siglo XX, y que él ya trabajaba, y dijo que tenía una especie de era muy carismático y una empatía tan grande con todo, y aparte era interesado en el arte, en todas las artes, que donde él se sentaba, Ferenczi, en un bar, inmediatamente era rodeado por un montón de jóvenes intelectuales que querían hablar con él y que tenía muchísima empatía y muchísimo carisma. O sea que quiero remarcar esto porque es una personalidad absolutamente diferente a la de Freud, ¿no? Que era más metido para adentro o más, bueno, lo que me decía, claro, más obsesivo, ¿no? Entonces, pero él le avisaba a Freud, Una ética distinta. va a tener que irse, o sea que estaba conectado. Estuvo también en la guerra, en la Primera Guerra, le tocó estar, o sea, incluso su vida también fue diferente, perdió al padre muy temprano, por eso le da tanta importancia, creo, a la potencialidad maternante, le da muchísima importancia, creo que debe tener bastante que ver también con ese duelo, cada duelo nos construye, ¿no? En el mejor de los casos. Así que bueno, entonces, ¿quién quería empezar a leer? ¿Quién se postule? Bueno, te escuchamos, Karin. A ver si estoy bien. La historia del Perdón, psicoanálisis. Karin, ¿podés acercarte el micrófono que yo estoy a todo volumen y te escucho muy Ahí bajito? acerqué la computadora, a ver si está mejor. A ver, sí. La historia del psicoanálisis no trata solo de teorías, sino también de sus autores y sus relaciones, que iluminan esas teorías y señalan la forma en que emergieron a la luz del conocimiento. Lo cierto es que, a fines de los 50, los psicoanalistas habían empezado a tratar por el método analítico a los pacientes más graves, ampliando la escala de sujetos con los que trabajar. Los ejemplos presentados en los últimos textos de Ferenczi con relación a las carencias del entorno y sus consecuencias, y los de Bion respecto a la estructuración del aparato para pensar, los pensamientos y el ataque a la capacidad vinculante de la mente, muestran con claridad que muchas patologías habían existido siempre, pero que no estábamos en condiciones de pensarlas, como Mm. también su profundo compromiso con su entorno, participando en las dos guerras y atendiendo grupos en el frente de combate. Esto bio, ¿no? Mm. Sí. Se abre así la posibilidad de pensar ciertos problemas susceptibles de engendrar la construcción de la teoría y la delimitación de la práctica. Por parte de Ferenczi, 1933, respecto de la concepción psicoanalítica del trauma, intentaba establecer una nueva formulación metapsicológica de la teoría de la seducción y de su relación con el traumatismo. Así, no sólo atribuía a los objetos externos un papel determinante en la estructuración del aparato psíquico del niño, sino que ponía el acento en dos argumentos esenciales para la teoría psicoanalítica: los procesos identificatorios y la escisión del yo. Por otro lado, una observación atenta del trabajo teórico clínico de Bion, 1966, permite identificar ciertos fragmentos de teoría que van creciendo y formalizándose para terminar plasmándose finalmente en el concepto de función alfa del analista. La reverie materna como como factor de dicha función alberga la posibilidad de transformar una impresión, una sensación en una experiencia emocional que posibilite introyectar
un objeto voluntariamente comprensivo que habilita el aprendizaje por la experiencia emocional o, por el contrario, un objeto incomprensivo que rechazará y atacará luego todo vínculo. Bion atribuía así una importancia crucial a las interacciones tempranas en la estructuración del aparato psíquico y sus patologías. Puede decirse que ambos autores despliegan cambios muy importantes en la clínica psicoanalítica y, por tanto, también en relación al desarrollo del psicoanálisis al aportar la fundamentación teórica en esos cambios que proponen. Es importante destacar que para Ferenczi todo se deriva de la intersubjetividad y que todo lo que sucede fue primero externo. O sea, que Ferenczi desarrolla vetas abiertas del mundo externo, fuerzas que se reactivan en virtud del apremio a la vida. Destaca la importancia del objeto y el interjuego entre pulsión de vida y muerte. Sostiene que lo que se considera constitucional es algo implantado de afuera y, por ejemplo, la pulsión de muerte nace de otro a partir de un vínculo patógeno. O sea, que cuestiona el innatismo y en ese sentido lo encontramos luego también en Bion, tanto la reverie materna como las patologías de la reverie, cuando la función alfa está ausente o es deficitaria. Puede decirse que ambos desarrollan una metapsicología de lo materno, donde el principio de maternidad origina el vínculo fundante de la subjetividad, aunque se pueden destacar en Bion sus desarrollos de la ensoñación materna, donde menciona la triangulación precoz desde el inicio de la vida, cuando sugiere que lo que ensueña la madre es el amor por el niño y su padre. Y ese desamparo inicial insiste en la compulsión a la repetición y la búsqueda insaciable de objetos materiales que nunca podrán paliar el alimento psíquico del que careció en las interacciones tempranas y que Claro. Bion suele denominar indigestión mental. Ferenczi a su vez sostiene la repetición como opción de vida, como tentativa de ligación. Trabajo con el instinto versus la pulsión y plantea la importancia de las reelaboraciones, subrayando la construcción de lo tanático en clave relacional y enfatiza la compulsión a la repetición como creadora del psiquismo. Para este autor puede decirse que la pulsión de muerte no es aceptación plena ni rechazo, ya que tiene dos caras, mutualidad maternal y vertiente tanática. Ahí está. A ver un segundito. ¿Quieren parar acá? ¿Quieren decir algo? ¿O seguimos y hablamos después? Esto pregunto un poco a los que están presentes, ¿no? Eh, y si no seguimos. Muy bien. La mm, actualidad de Ferenczi, al hablar de los tres espacios inter, intra y transsubjetivo, nos lleva a seguir acudiendo a este autor tan prolífico como un árbol lleno de frutos que se renuevan en estos tiempos de caos, con un marco epocal donde lo transsubjetivo, lo relacional, lo social tiende a arrasarnos con tanto tejido muerto. Nos invita a que podamos aprovechar la vida que comanda nuestro psiquismo hacia la ilusión de un porvenir, como dice Oscar Elvira. mm. Nos convoca a esa búsqueda entre morir o volver a crearse, en una constante intrincación y desintrincación pulsional de la que hablaba Green, como dice Marcos Tabasnik. Tanto Ferenczi como Bion tenían una idea de porvenir, de la expansión del mundo, y quiero destacar que se puede observar también en la concepción posterior de Bion de catástrofe versus cambio catastrófico. Este último, como Ferenczi primero,
plantea la regresión, la progresión y la importancia de regredir para progresar, que no deja de ser una manera de tomar la pulsión de muerte como fuerza creadora, construir a partir de sus propios restos, positivizar los síntomas. El cambio catastrófico lo veo como una especie de autonomía para No, destruir. perdón, autotomía, que es Perdón, distinto. autotomía, sí, yo escribí. Como Mm. una especie de autotomía para destruir la parte dañada de la que habla Luis Martín Cabré, para dar lugar a lo porvenir, porque la vida es central y dentro de la vida está la muerte, y así vamos reconstruyendo y pudiendo acceder a lo nuevo. Estos intentos de conceptualización me permitieron encontrarme con un Ferenczi que no solo habla del individuo y sus pulsiones, sino con el individuo, su época y los mandatos biopolíticos de su entorno. Claro. Tanto Ferenczi primero como Bion luego suponen abordar nuestra experiencia clínica en el marco epocal, que es lo bastante caótico como para sostener teorías rígidas y que no puede ser desmentido a riesgo de caer en la escisión, en una catástrofe en vez de un cambio catastrófico en el sentido de la evolución y del crecimiento mental. Ferenczi abrió caminos, incluso para quienes nunca lo nombraron. Todos somos sus sucesores, ya que el marco epocal ganó su Sí. espacio. Winnicott levantó la mano para advertir que estaban cayendo bombas sobre Londres mientras todos los demás escuchaban una ponencia en la London Society. Bion trabajó con grupos y atendió a los heridos en el frente de batalla. Winnicott cuidó a niños en refugios y observó que aquellos que expresaban sus temores ante un mundo externo amenazador obtenían mejores resultados después de la guerra. Por el contrario, los niños sumisos y obedientes tuvieron las tasas más altas de enfermedades mentales y suicidios posteriores. Hannah Segal llamó a los psicoanalistas a pronunciarse contra la bomba atómica y anticipó con su denuncia sobre una catástrofe ecológica en ciernes. Bion dijo que las guerras nunca terminan, simplemente están cubiertas las turbulencias por acuerdos aparentes y, como los capilares sanguíneos de pronto ante un impacto, estallan simultáneamente en todo el cuerpo en respuesta a un shock, causando la muerte instantánea a pesar de parecer bajo una aparente capa de normalidad. Después de la pandemia, de la misma forma, observamos mutaciones de virus, catástrofes climáticas, guerras, invasiones, masacres y brotes antisemitas y racistas en todo el mundo que, similares a capilares sanguíneos, estallan ante el shock y lo inesperado, como focos de incendios imparables en todo el mundo, amenazando al mismo tiempo la búsqueda de la paz y el futuro de la supervivencia de nuestra especie. Bueno, llegamos. Este trabajo va a otro panel en FEPAL, Excelente, que va a estar... excelente, Excelente. excelente. Me encantó la parte donde regredir, progresar para regredir, ¿no? Regredir para No, progresar. regredir para progresar. Es Sí, genial, porque es lo que es psicoanálisis. sí, Regredir para progresar. sí, Es Eso justamente es lo de que... Winnicott, Sí, ¿no? sí, pero lo que pasa es que tanto Winnicott como Bion, acá escribió algo Miguel. Bueno, después le pido a alguno de ustedes que lea el chat. Sí, porque ellos, acá no lo digo yo, lo digo en otro trabajo, pero Ferenczi analizó a Klein
Pero y está la vereda de enfrente de Klein, y ¿no? Con el... analizó a Klein y a Rickman. Rickman y Klein analizaron a Bion y Rickman analizó a Winnicott, pero eran hijos de Ferenczi. Entonces, Acá tengo lo que escribió Miguel, ¿querés que te lo lea? sí, espera que termine este concepto, tenelo ahí. Y entonces, digamos, así como hay una herencia transgeneracional en lo familiar, también hay en la formación. Entonces, se lo nombre o no se lo nombre, abrió un campo, porque para que Winnicott diga, ojo, están tirando bombas, para que Bion se vaya al frente a atender a los grupos, para que la analizada de Bion, Ana Sigal, arme un grupo de psicoanalistas convocados contra la bomba atómica, todo eso fue derivando, ¿no?, de esas vetas abiertas al marco epocal que dejó marcado Ferenczi, y que de alguna forma, quizás polémico lo que voy a decir, pero cuando Ferenczi le dice a Freud acerca de las mujeres y las niñas, digamos, abusadas sexualmente y las consecuencias del abuso sexual y de la violencia en la infancia que llevan hacia la escisión, la desmentida y un profundo sentimiento de culpa, Freud dijo, yo no puedo, voy a remover los cimientos de toda la sociedad si hablo de esto. Y pasó a nuestras histéricas nos mienten, y no mentían tanto, alguna mentirilla habría, hay siempre. Bueno, lee ahora. Marga, lo que dijo Miguel. Después tengo anotada, levantó la mano Verónica Prada y después Susana y después Valeria. Lamentablemente tengo que salir. Hola Lidia, Hilda, me gustó mucho tu trabajo, no solamente por el contenido, sino por su estética en la trama que haces entre Winnicott, Ferenczi y Bion. Definitivamente los pacientes así llamados graves, que salían del paciente tipo, han aportado mucho para el desarrollo del psicoanálisis. No nos olvidemos que Zetzel también en los 50 acuñó el concepto de analizabilidad, dejando fuera de la posibilidad de un psicoanálisis tipo una cantidad de sufrimientos en buena hora. Bueno, te sigue felicitando. Gracias. En realidad, porque es a partir de ellos que también se empieza a analizar psicosis, ¿no? Claro. Y aunque Klein lo dice claramente en uno de sus libros, yo no me meto con el entorno porque no, algo así como que no da para todo. Es decir, pero que lo tiene en cuenta. Y Bion lo dice en el capítulo 5, cuando habla de la psicosis, dice, el mundo externo, la familia, el grupo, etcétera, dice, de eso no me voy a ocupar, pero no porque lo desconozca. Un poco había cierta cosa, pero estaba. Bueno, ahora escuchamos a Verónica Prada, después Susana, después Valeria, después Ricardo. Hay un cacho más de él que no lo leí. Algo que también me parece que coinciden los tres es en una mirada diferente de los mecanismos de defensa, que tienen una función saludable, encomillado, al permitir la persona seguir viviendo, la cordura psicótica de Bion, el falso self de Winnicott y la escisión o el ofra de Ferenczi. La persona inconscientemente protege una parte de ella frente al embate de las experiencias. Claro, ¿qué es lo que dice, cómo se llama? ¿Qué es lo que dice Winnicott cuando dice los niños que tienen síntomas son normales? Porque lo más grave es no tener síntomas, ¿no? Entonces dice, los niños que tienen síntomas son normales. A ver, Verónica, te escuchamos. Sí, pensaba, normales en cuanto a que tienen los recursos para poder generar un síntoma, ¿no? Pensaba, Claro, tienen las claro. posibilidades para hacer alguna transacción de algún tipo. Pero a mí me gusta
coincido también lo que planteaba Miguel y me dejó pensando esto que vos hablás del tejido muerto, que ellos hacen otro uso de esto, ¿no? De todo lo tanático, como que no alcanza con decir, bueno, esto tiene que ver con la pulsión de muerte y queda ahí, sino qué se hace con ese tejido muerto, cómo se lo recicla, ¿no? En ese organismo psíquico. Me parece que estaba buscando la frase, no la encontré, pero me gustó mucho cómo ahí haces el entramado. Eh, Creo que Claro, tiene que ver con esto de cómo pensar la enfermedad o lo que el psiquismo recicla o intenta hacer, ¿no? Por eso me gustó esto del tejido muerto que planteás. sí, el tejido muerto yo lo tomo de Luis Martín Cabré, que va a estar en uno de los paneles, que justamente es algo que ya quedó muerto y hay que hacer una autotomía, como hacer un recorte y dejarlo afuera. Después Ana Sigal por ahí plantea otra cosa, trabajar con esos restos, intentar trabajar con esos restos, ¿no? Es decir, como tenemos que seguir como sacudiéndolo a este autor, la idea es un poco aférense, no en estos tiempos de caos, porque hay mucho tejido muerto, como refiere Luis, ¿no? Y podemos aprovechar la vida que comanda nuestro psiquismo hacia la ilusión de un porvenir. Esto sería un poco la idea, ¿no? Porque hay muchas interpretaciones del Ofra, está abierto a diferentes interpretaciones, ¿no? Tiene que ver con el mito de Orfeo, también con el mito de Edipo, el hacerse cargo como un barquero de los fragmentos, y sobre todo la presencia de la transferencia con el analista, ¿no? Como testigo de un cambio. O sea que bueno, hay mucha tela para cortar. Sí, después tenía anotada a Susana y después a Valeria, porque después se olvidan que querían preguntar. ¿Sí? Bueno, tenemos que tener en cuenta que tanto Bion como Ferenczi, uno de la India y otro de Hungría, esto les influyó mucho, cómo ellos tuvieron en cuenta el medio ambiente. Pero además, acá está Ricardo, que conoce mucho la obra de Gronstein también. Cuando Gronstein le dice a Bion que digamos, reconocemos, dice, en tu trabajo que has podido alterar el universo. Como que nos tenemos que animar nosotros, estoy buscando las palabras exactas, pero más o menos es esto, No ¿no? importa. Que hayamos adquirido el coraje de atravesar, a perturbar el universo. Y creo que hay una diferencia muy grande entre Freud y Ferenczi con respecto al trauma temprano, que es lo que trae Hilda en el trabajo. Que el trauma no es solo el hecho acontecido, sino también la desmentida del mismo. Es Claro, decir, la de donde mentira. tienen en cuenta, yo, La corrupción es desmentida sí, sí, permanente. pero me refiero, digamos, a lo que ellos hablan. Vos nombraste a Luis, sí, a la introspección, no a la introyección. Ellos hablan de que hay algo, por eso la diferencia con la pulsión de muerte, que hay algo antes, pero que no nos acordamos, está desmentido. Por eso es tan grande el aporte de estos autores, porque hablan de lo escindido. Y muchos fracasos de análisis es porque muchos tenían en cuenta lo reprimido y no lo escindido. Que después tenemos a Grimm, como más contemporáneo, donde todos tenemos nuestros aspectos escindidos. Pero lo Claro. importante es cómo lo abordamos. Por eso, digamos, cuando ellos hablan del dolor, no es solamente lo que recordamos, es lo que está ahí. Bueno, eso es justamente lo que la escuela inglesa trae con mucha fuerza, ¿no? Exactamente. Trae con mucha fuerza todo, digamos, es decir, la edición, como dice Jaime, de algo nuevo o de algo que nunca fue inscrito, sería esa desmentida, esa escisión, o la reedición de algo que fue reprimido, digamos, ¿no? O sea, todo el psicoanálisis tomó todas estas influencias fuertes. Sí, después la tenía a Valeria. Hola a todos.
Me encantó el texto divino y me impactó cómo el marco epocal reactiva esta frase de la reactivación en el apremio de la vida. Las situaciones de apremio reactivan como un desamparo en donde se nota o se deja ver el vínculo patógeno, digamos, según el Sí, síntoma que expresen los niños o los pacientes o los adultos. Por eso también en el tejido, me pareció interesante pensar en la transferencia como un tejido vivo, como que hay que claro. trabajarla mucho, mucho eh, para poder armar función alfa, continentes para esos contenidos. Ahí está. Muy, muy Gracias. interesante. Muy bueno el texto. Interesante, ¿no? Es una refrescada, ¿no? Bueno, no sé si alguien Y más algo que... que me pareció que lo podemos volver a pensar como en metapsicología es cuando habla de Ferenczi sobre que la pulsión de muerte nace en un vínculo, perdón, que esto, me lo anoté, compulsión a la repetición como creadora del psiquismo, Sí, como volver sí. a pensar ese concepto que está bien, si lo miro del final, si lo pienso en el trabajo de la clínica, lo entiendo ese concepto, pero como lo escribió, me parece que lo podemos reformular para trabajar, ¿Cómo para no? volver a verlo. Claro, claro, y se puede extender. Sí, Sí, Viviana, ahora pidió Viviana calma. Sí, sí, quería, si podemos pensar la diferencia que hay entre Winnicott y Ferenczi con esto de hacer regresión para progresar, ¿no? Entonces me acordaba de Margaret King en relación a la regresión y cómo trabajaba Winnicott con pacientes tan graves. Y después me gustaría Hilda, Ricardo, o bueno, los que saben más de Ferenczi, porque es un trabajo que está tan condensado, Hilda, que me encantaría que nos cuentes más sobre lo que dicen los demás autores de Ferenczi, cómo es esto de Marcos, de Tabachnik, ¿no? Que trae lo de Green en relación a lo de Ferenczi, quedó tan condensado que yo siento que no entendí nada, perdón. ¿Cuál es la frase? Nos Acá convoca a o sea, esa por un lado, búsqueda entre morir o volverse a crearse en una constante intrincación y desintrincación pulsional de la que hablaban Green, como dice Marcos Catabach. Esa es, Viviana. sí, sí, y por otra parte, como está relacionado esto que hablas de tejido muerte con esto que habla Oscar Elvira, o sea, si nos contás un poquito como un ¿Con poquito, qué? ¿Cuál es la frase? eh, ¿no? Cuando Fue querés, de tejido muerto. tejido después, muerto, dice. A ver, sí. Nos invita a que podamos aprovechar la vida que comanda nuestro psiquismo hacia la ilusión de un porvenir, como dice Óscar Elvira. Nos Claro, convoca esa búsqueda entre morir o volver a crearse en una constante intrincación y desintrincación pulsional de la que hablaba Green, como dice Marcos Tabachnik. Eso sí. es, Diana. yo lo Sí, entiendo en un sentido general porque después lo tomás en relación con Bion, pero siento que está tan condensado que me gustaría si lo podés ampliar y después eso que había preguntado sobre la regresión para progresar en la clínica. Eso tiene que ver con pues, Si hay una diferencia entre Winnicott y Ferenczi, pregunto en eso. diferencias hay en todos, ¿no? Porque el espacio nuestro es Bion y post-Bion. Digamos, estaríamos en un espacio Ferenczi y bueno, nos meteríamos con todo en la parte teórica, que lo podemos hacer si le tienen ganas. Yo creo que no tenemos problema con Ricardo, ¿no? Es decir, pero
diferencias por supuesto que hay, pero una cosa es empezar a desplegar toda la teoría de la intrincación pulsional de Green en este momento, cuando yo creo que quizás hay aspectos que nos llevan más a esta especie de cierta concatenación entre Bion y Ferenczi, ¿no? Pero por supuesto que está ahí muy ligado, como él consideraba la pulsión de muerte, digamos, como creadora de vida, en el sentido que en la compulsión a la repetición, lo que se busca es la vida y se repite para ver si se encuentra un camino diferente, un otro que pueda escuchar y que quizás, aunque ese tejido muerto, ¿vieron cuando uno dice lo que no fue, no fue? Eso sería el tejido muerto, ¿no? La falta de, digamos, la falta de reverí, la función alfa, todo lo que no se dio, ¿no? Es decir, lo que no fue, no fue. Se dice de una manera más graciosa, pero bueno. Y si se puede regredir a eso, reconocerlo e igualmente que nos sirva para progredir, para ir hacia adelante con eso, que no fue, no fue, pero algo todavía se puede hacer, digamos, ¿no? Para una respuesta rápida. Sí, Ricardo, me olvidé que habías levantado la mano. No, tranquilo. Algunas reflexiones que se me ocurren. Me da la impresión que si hacemos una lectura más global de los últimos encuentros nuestros, me parece que estamos girando alrededor de dos temas. Un tema es el tema de lo traumático infantil como estrés traumático infantil, a partir de lo de López Corvo, como condicionante de decisiones. Lo que no fue, no fue. Sí. Claro, en esas decisiones el yo queda con cierto grado de mutilación, estas partes muertas que vos estabas diciendo, que Eigen llama el self aniquilado. Eigen le da un nombre que le llama el self aniquilado. Sí. O sea que el niño tiene un objeto persecutorio externo. Para manejar ese objeto persecutorio externo, que es esa madre sin reverí o esa madre enloquecedora, el niño la incorpora al estilo de Duelo y Melancolía, pero cuando la incorpora transforma un conflicto con alguien externo en un conflicto interno. Y en ese conflicto interno hay partes del yo que van a quedar inhibidas de hacer cosas buenas para él, y esas partes inhibidas son las que alguien llama el self aniquilado, o las partes muertas del self, ¿no? Sí. El otro tema, el que toma esto mucho es Ferber. Ferber dice que la psicopatología es el estudio de la relación con los objetos malos incorporados. Y es interesante porque Ferber dice que para él el instinto de muerte es la agresión deseada contra el objeto malo que no puede ser canalizada hacia afuera, y entonces esa agresión con el objeto malo es canalizada hacia adentro. Muy interesante la construcción que hace Ferber. Y el otro tema que me parece que subyace a todos los seminarios que estamos teniendo es el tema de cómo se relacionan estos objetos persecutorios infantiles con la aparición de objetos persecutorios sociales, en la figura de dictadores, en la figura de fanáticos, en la figura de intolerantes. ¿Cómo se relaciona eso con lo social? ¿No? Yo pensaba recién, ¿habrá en lo social también como una tolerancia a partes aniquiladas de lo social, donde determinadas partes de lo social son excluidas?
para que sobreviva otra parte de lo social, por ejemplo. Creo que habría que indagar más cómo se hace esa correlación entre lo sociológico político y ese estrés postraumático infantil y la relación con el objeto persecutorio. En definitiva, me parece que el otro tema es el tema del mal. O sea, cómo surge el mal en lo individual y cómo surge el mal en lo social. Me parece que este es el tema que está sobrevolando. Y es un tema que, bueno, estaría buenísimo que indaguemos ese tema. Es un tema, a mí me interesa muchísimo desde siempre, el tema del mal. Pero es el Pero bueno, fanatismo, es un tema del fanatismo. es un tema del fanatismo, pero tiene no es un aristas, ¿no? Tiene fanatismo. muchas Tiene aristas, hay que aristas, sí. buscarlo, ¿no? Milner, por ejemplo, Alice Miller, ella dice que Stalin y que Hitler fueron dos niños con estrés postraumático terrible de chicos en sus familias y que terminan haciéndole a los grupos lo que a ellos les hicieron cuando ellos eran chicos. Claro, Toma claro. la figura de Stalin y de Hitler como niños dañados severamente, ¿no? Que ahí hablas de Entonces, la maldad y la crueldad, Ricardo. claro, de la maldad, de la crueldad. Sí, sí, sí. Que va un poco más allá del Sí, es fanatismo. cierto que la trajimos a Alice Miller. Una Yo cosita con lo pensaba, Sí. yo pensaba todo Hola, esto, Jenny. yo Sí. pensaba todo esto en la semana en la cual Putin le tira un misil a un hospital de niños, ¿no? Y mata a 43 personas en un hospital de niños. Así es. Lo cual no Sí. puede decir no sabíamos que era un hospital de niños. Realmente es una cosa terrible. Sí, Jenny, te escuchamos. No, me quedo pensando con lo que acaba de decir Ricardo sobre esta cuestión de, de esta separación o escisión de la realidad desde época temprana, ¿no? Porque creo, viste, que, bueno, con respecto a lo que hablaron recién de la maldad, del odio, pero eso nos llevaría, digamos, a una parte de meterse mucho más en sí mismo, ¿no es cierto? Y no tener un contacto o un repudio de la realidad. Y creo que lo que tú estás hablando es como para investigarlo por todas estas cuestiones sociales que vemos a veces despiadadas con los demás. Estoy leyendo un libro sobre antisemitismo de Kijak, que, que, bueno, lo tengo que leer de a poco porque es muy fuerte. Muy Y, fuerte. sí, y también se ve que en toda la historia, cómo hay, digamos, un odio exacerbado hacia, por ejemplo, los judíos, ¿no? Creo que sería interesante poder ampliar este concepto que estás trayendo, Ricardo. Como trabajo mucho con lo social, creo que ¿no? me llamó más la oreja por ese lado. Así que te Claro, agradezco. Gracias. cada uno tiene, y te agradecemos a vos también a todo lo que van aportando cada uno, ¿no? Si a vos te resuena ahí a Vivi, a Viviana le resonó el tema de la intrincación y la desintegración pulsional, ¿no? Que es un tema complejo de Green. Bueno, a cada uno le va resonando, ¿no? Distintos, y eso es lo rico de trabajar entre nosotros, ¿no? Porque vamos aportando como distintas miradas. O el tema de Alice Miller, ¿no? Eh, que se fue de la Asociación Psicoanalítica Internacional y porque se enojó muchísimo con todo esto que ella llama el saber proscripto, ¿no? Que hay un saber como al que no se accede, que tiene que ver con estas diferentes vértices que está aportando cada uno de ustedes y que es difícil integrarlos a todos, ¿no?
Acá, a ver si, Dafne, te escuchamos. Hola a todos, muy brevemente Hola. ¿qué tal? La intervención de Jenny me hizo pensar en los lo que puse, largos años que pasaron en nuestro país antes de que se instaurara la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para hablar del conflicto armado interno. Era una parte de la realidad social tal vez no tolerada o no tolerable. Que sigue siendo intolerable y negada. Ayer hubo una conferencia ante la Corte Interamericana negando los hechos desde el año 1980 al 2000. Con eso te digo todo, Dafne. O sea que la desmentida, la escisión. En este momento se está negando el 7 de octubre. Con eso te digo todo. Sí, claro, todo. La desmentida está a la orden del día. Sí, ¿no? por eso me resonó tanto lo de Ricardo, ¿no? Exactamente. Lo otro, hay un concepto. Hay un concepto de Gronstein, que Gronstein dice que cuando en nuestro mundo interno tenemos objetos internalizados demasiado enloquecedores, provenientes de nuestro mundo infantil, solo decodificamos la realidad en función de ese mundo interno transferencialmente, y él acuña un término, él dice que cuando nos pasa eso, nos quedamos huérfanos de lo real. Huérfanos de lo real. Por ejemplo, si en mi mundo interno yo tengo un objeto infantil muy perseguidor y muy enloquecedor, puedo trasladar eso por transferencia sobre otra persona y me quedo huérfano de lo real. No puedo leer la realidad de esa persona, solo leo que es un enemigo porque yo le transferí la enemistad interna que yo tengo. Claro. Entonces el concepto de quedarse huérfano de lo real es que no podemos, el huérfano de lo real no reconoce la humanidad del otro, no reconoce en el otro un humano como él, porque Esa es la esencia del fanatismo. Solo ve su objeto proyectado en el otro, su objeto perseguidor. Y eso es lo que hace que no tenga remordimiento de aniquilarlo, que no tenga problema de hacerlo mierda. Claro, porque no es humano. Hay una frasecita, ahora te dejo, Marga, en un libro de Grotstein, el que habla de quién es el que sueña el sueño, que escribe Ogden y dice, al final el trabajo nuestro como analistas es transformar a los objetos persecutorios en parientes. Me pareció, lo hice revisar porque está en inglés y yo no podía creer lo que leía, digo, seguro que leí mal. Leí mal, Claro, entonces claro. pregunté a una profesora de inglés, transformar los objetos persecutorios en parientes. Me pareció Y bueno, fatal. es lo que hacemos nosotros, decirle al paciente, usted cree que yo soy malo y en realidad el objeto malo que usted deposita en mí es su vínculo con su mamá cuando usted era chico o con su papá. Transformar eso en pariente. En pariente, somos parientes. Sí, ¿qué ibas a decir, Marga? Quería decir es que hay ciertos tópicos, hay ciertas, digamos, temas que trascienden a algunos momentos o lo epocal. Por ejemplo, yo en distintas oportunidades estuve en el Estado de Israel y recuerdo cómo se enseñaba matemática, porque estuve en la Franja de Gaza en su momento, cuando no había guerra, y se enseñaba, yo me acuerdo que se enseñaba la suma y la resta, poniendo al lado del número arábigo, el 4, el 3, el 1, menos, por ejemplo, 4 judíos menos 3 judíos, un judío. Así se enseñaba matemática. Esto, Jenny, es para, a ver, y para Ricardo,
si esto no es un odio incorporado, ¿qué es? Auto-odio. ¿Se entiende? Porque no es que me lo contaron, yo lo vi, yo lo vivencié. Y hay un trabajo que escribí, Jenny, no sé si lo leíste, sobre fanatismo, que yo hablo sobre Hamás y lo que es Hamás de acuerdo a lo que yo personalmente creo, pienso y siento, ¿no? Que me parece que es muy útil en relación a lo que estamos viendo ahora con Hilda y con Ricardo. Ok. Si lo mandas, lo puedo leer. Sí, ¿ya? sí, cómo no, te lo mando. Ya. Pero no tengo tu mail, Hilda, después se lo pido. Yo te lo mando. Mándamelo. Sí. Mándame tu mail. Lo manda al espacio y ya lo tienen, claro. Ay, ¿se lo podés subir al espacio? Porque yo ni sé subirlo. Bueno, pero ¿sabes qué, Jenny? Yo te lo mando. Mándame vos tu mail. Ya, yo te lo mando, ¿ya? No te preocupes, gracias. Ok. Yo creo que hay que hablar mucho sobre lo que vos dijiste, Hilda, sobre lo caótico que puede y destructivo que puede llegar a ser lo que es el fanatismo y los objetos persecutorios como primarios y escindidos, dejados de lado, cuando en realidad tienen que, porque de últimas, ¿se acuerdan que Ana Freud cuando enumeró los distintos mecanismos de defensa, dijo que el primerísimo mecanismo de defensa que, bueno, lo dijo Freud también, que tiene el ser humano es justamente la escisión. Y la represión aparece recién cuando atravesamos el complejo de Edipo. Bueno, con lo cual la escisión, digo para ti, Verónica, que te interesaba ese punto, la escisión es fundamental porque es muy primaria a la represión. Bueno, estaba pensando en ejemplos, pero es muy común en el ejemplo de chicos que han sido abusados, cuando logran a través de un análisis o de un vínculo emocional muy particular, poder contarlo de más grande, lo que cuentan es como que se iban de su cuerpo, dejaban el cuerpo al violador y se iban de su cuerpo. Entonces mostraban claramente la escisión, ¿no? Igual que en la tortura. Se olvidaban de todo. Sí, que Jenny trabajó mucho el tema de la tortura. Así es. Muy interesante. Tiene trabajo sobre ese tema. No sé si quería hablar Viviana. No, Viviana, Verónica, Jenny, ¿querés contarnos algo también? No, solamente que, bueno, que lo que están diciendo me trae, viste, muchos recuerdos de muchos años de trabajo, ¿no? Pero que no es nada fácil abordar el tema de la tortura. Es muy duro. Trabajo de Moisés Quijac inéditos que yo leí en yiddish, porque él no los tradujo y me los mandó para que yo los leyera. Les digo que son imperdibles. Perdón, pero ¿qué ibas a decir, Jenny? Déjala terminar más. Gracias por el entusiasmo. No, me parece que todo suma. Bueno, el tema de la tortura es como desdoblamiento del yo, ¿no? En donde la persona ve cómo la torturan, está totalmente como enajenada del cuerpo. Pone el cuerpo ahí para poder sostenerse, ¿no? Y en fin, no, bueno, nada más que eso. Es todo un capítulo más. Verónica y Viviana y Verónica, bueno, el orden lo dicen ustedes, sí. Algo muy breve, a mí me dejó pensando esto de la maldad. Hace tiempo estoy trabajando con varios pacientitos chiquitos y también adolescentes, todo el interés que tienen por los personajes, por los malos de las películas, los monstruos.
¿no? Hay un interés incluso en el cine, vieron que muestran la vida de justamente de malos que en realidad fueron niños traumados, ¿no? No me Sí, acuerdo, Guasón, el Guasón, por ejemplo. sí. Empiezan a mostrar como el lado sensible de los malos. Esto es algo que se ve y con varios jóvenes, incluso me pasa con adolescentes con cuestiones de género, de transgénero y demás, que están muy interesados en estos mundos, ¿no? De los malos. Y yo pensaba, bueno, ¿qué se hace con ese lado que se cinde y que toma estos formatos ominosos o puestos en monstruos, ¿no? Y un interés que hay muy marcado. Por eso me gustó mucho, Ricardo, cómo hablas de esto de los objetos y cómo alteran la percepción después del mundo, ¿no? Si estos no son de alguna manera integrados. Claro, os los integra en una ideología fanática. Exacto, pero hay En un el interés caso, muy en el caso, marcado, ¿no? en el caso de Guasón es tejido muerto puro porque no se puede recuperar. Y hay muchos, Es muy tejido buenos muerto. Sí. Cuando mata a la psicóloga que lo atendía y se ve los pies de él llenos de sangre, ¿no? Y Es que en tejido realidad la muerto. sonrisa era el tajo que le había hecho el padre, ¿no? Que por sonreír le había cortado la boca, ¿no? Sí, sí, Eh, o sea que es terrible. Sí, sí. Viviana y Mariel. Bueno, muy bueno, Verónica, porque lo que vos traes se relaciona con un poco mi inquietud anterior, que tal vez, disculpas de que pregunté un poco de todo, pero el hecho Bueno, los vértices distintos a lo que sirve. seleccionado, más bien tenía que yo tomo, ¿no? Como de mi interés, es este valor, ¿no? De la potencia creadora de la pulsión de muerte y cómo esto lo utilizamos y cómo lo podemos pensar hoy, ¿no? Con todos los aportes, en la posibilidad transformadora como herramienta clínica, ¿no? En toda la, todas estas situaciones cuando todavía se puede, ¿no? Como vos decís, cuando ya no se puede, no se puede, cómo transformar estas situaciones de desmentida y de trauma y las posibilidades que tenemos creativas en el hoy. Y lo que pensaba en relación a lo de Ricardo, una asociación con esto de cómo se construye la maldad y relacionándolo con lo que hablábamos al principio, que no sé si esto quedó grabado o no, que yo me preguntaba con esto de la educación, ¿no? En relación a la maldad y a la educación, y cómo queda interiorizado que los papelitos, ¿no? Chicos, en el parque yo me encuentro con chicos que me hacen una encuesta sobre el reciclado y el planeta y etcétera, y de golpe después de una fiesta me encuentro con todas las botellas tiradas y la gente de limpieza recolectando cuando está lleno de cestos, ¿verdad? Entonces me pregunto, la cuestión de la crueldad y del mal, recordé Freud con la pulsión de apoderamiento y la crueldad, cómo se construye, ¿no? En 3 ensayos a los 4 años, y como esta cuestión de los orígenes y en relación al entorno, ¿no? Cómo se instituye la ley, el superyo y la crueldad, y cómo surge eso. Bueno, No, lo que digo es como un pavada de puente. preguntas, No, como un claro, claro. puente para relacionar estas inquietudes de cómo es en cada uno finalmente, ¿no es cierto?, esta conexión donde suma más lo constructivo y la compasión que nos importa el prójimo, no. Bueno, perdón si fue No, muy pero largo. está bueno, está muy bueno. Está muy bueno todos los vértices que van aportando, como también el vértice del Guasón, donde lo que no, lo que está muerto, que también es muy duro reconocerlo, porque en general tendemos a cierta idealización del psicoanálisis o de nuestra potencia clínica, que no dudo que está, Furor pero curandis. el furor curandi que decía Freud, siempre es cierto, el furor curandi. Pero, por ejemplo, en esto de la pulsión de muerte, como la repetición, como buscadora, linkeadora de vida, me hace acordar una frase de Winnicott con el chico con las manos y los pies de pato, el caso Hiro, ¿no? Que él trabaja en el video que alguna vez les habré pasado, así
Verónica lo conoce, donde él le dice, que digamos, primero ser amado tal cual naciste, ¿no? Va trabajando con él toda su discapacidad, pero lo que nosotros con el equipo vimos es que justamente la capacidad que su discapacidad le confería, que esa fue la potencialidad que buscó Winnicott, ¿no? Entonces de pronto le dice, bueno, te debe gustar mucho nadar, y entonces el chico le dice que sí, tenía manos y pies de pato, evidentemente le gustaba nadar y a partir de ahí acceder a la capacidad que su discapacidad, a la potencialidad de la capacidad que su discapacidad le confería, ¿no? Y a partir de ahí buscar el cambio. Sí, la tenemos a Mariel colgada. Mariel, bienvenido a Miguel de vuelta. ¿Qué tal, Mariel? Hola, varias cosas, la verdad que reunión interesante. Ya no sé por dónde empezar, pero hay un punto que me gustó que tocó Verónica, que tiene que ver con la identificación de los chicos o el interés en los héroes malvados, ¿no? De las películas o de las series, y están muy entusiasmados siempre con los Avengers, ¿no? Con este grupo de superhéroes que defienden el bien contra los superhéroes malos. Y a veces trabajando con los papás a nivel orientación, nos encontramos con que tienen mucho miedo de permitirles jugar a ciertos juegos de la play de matar, de destruir, de poner bombas, o padres de chicos más grandes o chicas que lean determinados libros donde pasan cosas feas y hay cosas sádicas. Y a mí lo que me gusta es diferenciar siempre el terreno de la ficción, que la literatura es ficción, los juegos es ficción, las películas es ficción, que es un como si, que lejos de ser un atentado contra la constitución subjetiva, me parece que es una vía facilitadora como para que estos impulsos, estas tensiones agresivas, o estos restos de maldad, ¿no? Que todos tenemos, puedan ser canalizadas y puedan salir de maneras más creativas. Y que es bueno que salgan a través de ficción. Porque hay chicos que, todos lo necesitamos y en la adolescencia se necesita mucho. Yo conté un caso clínico, creo que una vez en APA, de una niña que se pone muy, muy mal, muy, muy mal. Tiene como una regresión a partir de la prohibición de los papás de ver una novela turbia coreana que parece que era muy densa. Bueno, pero una chica que estaba mal y evidentemente los personajes y las cosas que pasaban ahí para ella cumplían una función, ¿no? Entonces, como hay veces que la educación y lo que es la constitución subjetiva y las necesidades no son del todo compatibles. Por ejemplo, en Estados Unidos los papás están todo con un tema que no les dejan jugar con armas a los chicos, por todo lo que pasa. Vieron que entran a las escuelas, disparan, matan a todos. Pero yo la verdad no creo que esos que entran en las escuelas hayan tenido papás con los cuales hayan podido jugar a los pistoleros en la Claro, casa y claro, esconderse, ¿no? Me claro. parece que es al revés, que la falta de espacios lúdicos y ficcionales y de intercambio rico y sano terminan en que ocurran esas cosas. Bueno, pero en la película, por ejemplo, tenemos que hablar con Kevin. ¿Se acuerdan que el padre le trajo para tirar un arco? Tenemos que hablar, sí, pero le trajo Pero de igual verdad. era bastante grande, Kevin, cuando el papá le Sí, regaló el se acordó grande otro el se padre de construyó, jugar con Kevin. los primeros tiempos de su vida se construyó todo el odio que después él encarnó. Claro, con la Una madre. madre que ponía un taladro para no escucharlo llorar. Bueno, se construyó en los primeros tiempos. La trabajamos mucho esa película nosotros. Exacto. Hay otra película muy interesante sobre las masacres en los colegios que se llama Elephant, de Gus Van Sant. Excelente película de hace mucho tiempo, que vos ves cómo el chico se cría absolutamente en soledad, no existen los padres, cero contención, cero sostén,
le van llegando las cajas de ametralladoras a la caja por Amazon, por UPS, nadie se entera porque Estados Unidos es muy psicótico. Vos sos un adulto y querés ir a comprar una cerveza a CVS y te piden el DNI, pero si querés ir a comprar un arma, No hay nadie te problema. pide nada. Es una sociedad súper filicida Estados Unidos. Vas a Ujú. Walgreens y te pide, a mi marido le piden DNI si quiere comprar una lata de cerveza. Ahora, vos podés ir a comprar ametralladora, revólver, nadie te dice ni mu, ¿viste? Bueno, ahí tenemos de vuelta la desmentida, ¿eh? Este concepto de Ferenczi, porque medio como para ir encaminando hacia ahí. Ahí levantó de vuelta a Mariel y... No, perdón. Ah, No. Susana. No, me tengo que ir al banco porque tuve un problema con la tarjeta y son 2:30. Y yo me voy en Bueno, agosto afuera del país, así que me tomo vacaciones, entonces las voy a ver en septiembre. Así Bueno, bueno, que escúchenme una cosa, estamos sobre el final. El grupo Espacio Bion, habíamos invitado, ¿no?, a un té el sábado 10 de agosto. Así que digan los que van a venir, especialmente Jenny y Miguel, queremos que viajen. Y nosotros, viene Beba. nosotros retomamos el 9, ¿no? El viernes 9. Y nosotros retomamos en agosto, sí, puede ser el viernes 9 Segundo viernes es 9. de agosto. Y No, justo. también quería, Mirta, levantó la mano. Sí, te escuchamos, Mirta. Bueno, algo muy cortito, muy cortito. Primero, bueno, la reunión de hoy me pareció riquísima, pero Gracias. quería decir que coincidía con esto que decía Emmanuel, entre diferenciar la ficción, la realidad, y que en realidad jugar a los monstruos, jugar a la guerra, jugar de pronto a matar dentro de lo que es el juego creado por un niño es, como dice Winnicott, terapéutico. El Claro, juego cura, el juego es terapéutico. Yo he trabajado con un niño que realmente él había vivido muchas escenas de violencia familiar y también él las había sufrido, pero sobre todo mucha violencia familiar, drogas de por medio en los padres, así que los enfrentamientos eran realmente violentos. A él a veces lo despertaban a las 2, 3 de la mañana, lo vestían, la madre enojada y decía que se iban de la casa, ¿no? Por reacciones del padre. Así que se imaginan las situaciones que vivió ese niño. Él venía y me decía, vamos rápido, rápido, Mirta, que no hay tiempo que perder. Y armaba su juego de guerra. Y claro. jugamos a la guerra muchísimo tiempo con distintos condimentos, etcétera, etcétera. Y después de muchos meses, él mejoró mucho en su situación por el motivo de la demanda, había sido derivado por la escuela por mal comportamiento y mal rendimiento escolar. Y este chico a través del juego pudo mejorar mucho su conducta y su integración, su inclusión en el grupo. El Claro, valor muchas del gracias. juego para Claro, elaborar situaciones traumáticas, claro, situaciones violentas en este caso. Yo creo que, exacto. Mirta, que no solo es elaboración, sino que es un espacio para crear recursos que después pueden ser utilizados en otros espacios no Claro. lúdicos. Otros escenarios. Ahí Otros levantó la mano escenarios. Valeria. Eso es Sí, importante. Yo Valeria. quisiera decir una cosita, si me permiten. Sí, Miguel y Valeria. Sí, yo Dale, quería, Miguel. disculpen, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. ya. Yo quería decía que la ternura era una instancia política frente a las atrocidades que vivía este mundo. Yo creo que pensando en la posibilidad de enarbolar la rebeldía
como una instancia política frente a las atrocidades, porque probablemente estamos en el ocaso de la preeminencia paterna que nos ha llevado a todo esto, abrir paso a la apertura de la revería, a la apertura de la ternura, que es un afecto materno muy fuerte, muy intenso, muy apasionado. Eso es lo que quería compartir, porque cuando se dice qué podemos hacer con este mundo, probablemente tenemos que empezar a enarbolar la función materna, ¿no? Gracias. La potencialidad maternante y también La paterna. la paterna, ¿no? Porque justamente esto que ustedes que hablaban, ¿no? Es decir, la intrincación y la desintrincación que preguntó Viviana, está en narcisismo de vida, narcisismo de muerte, muy bien explicado por Green. Narcisismo de muerte cuando habla de una desintrincación, porque no es solamente la ligación, sino es que es una intrincación, ¿no? Así. Y con respecto al juego, en el capítulo 11 de Realidad y Juego, de Winnicott, ¿no? Cuando dice que es la función paterna que tiene que sostener la espada para que se pelee, porque el adolescente tiene que pasar sobre el cadáver de un adulto, pero simbólico, ahora no es simbólico. ¿Por qué? Porque no hubo ese juego que dice Mariel. Ahora de hecho es el cadáver. Entonces, a sostener la espada, porque, como decía el poeta Horacio en el año, no sé si me equivoco, 300, decía, para poder surgir hay que elevarse y pasar por el cadáver de un adulto. Eso lo toma Winnicott del poeta Horacio, una interpretación de él muy especial. Y ahora ese cadáver es de verdad, no es jugando, no es de jugando, ¿no? Como planteó Mariel o planteó Mirta, ¿no? Todo ese juego me hizo acordar con los chicos autistas, ¿no? Cuando empezaban a movilizarse, le rompían todo lo que encontraban, lo pisaban todo, hacían todo pelota. Y era como que había una necesidad de ellos. Yo recogía todo, ponía en una bolsita, como se acostumbraba, se ponía la bolsita en la canasta, por si alguna vez quiere juntar los pedacitos, ¿no? Pero esa necesidad tremenda de ese espacio para poder, digamos, sacar afuera toda esa agresividad natural y propia, y para que la agresión no se transforme en violencia, hay que integrarla. Acá ya nos metemos de lleno con Winnicott cuando dice no hay nada peor que una educación sensiblera, ¿no? ¿Qué quiere decir él con sensiblera? Quiere decir que no integra la agresión como parte de la vida. Pero una cosa es la agresión y otra cosa es la violencia. Se transforma en violencia cuando no puede ser integrada como parte de la vida. Y sería esto que dice el muchacho Ferenczi con la pulsión de muerte como creadora de vida, ¿no? Y esto tiene que ver, perdón, tiene que ver también con lo... Algo. Tengo que atender. No. Bueno. Que Ricardo hablaba de Ferber. Sí. A ver, chicas. Con respecto a lo que dijo Miguel de la reverí, este mismo chico, cuando llegaba a las 5 o 6 de la tarde, que estaba tan mal, lo primero que me decía es, ay, ¿no tenés algo para comer? ¿No tenés algo para tomar? Entonces yo le hacía, lo dudé, pero después también revisando Winnicott, ¿no? Dije, me está pidiendo, yo no le puedo negar esto. Entonces yo ya lo esperaba con algo, con algunas, cuando él me pedía, por supuesto, tenía preparadas en la cocina unas galletitas y le hacía un té caliente. Esto, cuando él empezó a estar mejor, no me lo pidió más. Bueno, a ver, yo también había uno que me decía, quiero la leche, me acuerdo. Y yo actuaba, a ver, porque ¿quién olvidan. más? ¿Quién más quería decir algo? Porque ya terminamos, sí.
Hay una cuestión. Valeria y Mariel, ¿no? Las dos querían agregar algo. Quiero la leche, sí. Siento que les confieso que esta lectura es una de las más lindas que leí y que es una gran herramienta, me parece de gran ayuda y herramienta para nosotros, para nuestra función de Reverie, y para comprender y entender y estar atentos a lo que pasa en el mundo, porque nos aviva de las conductas que tienen los pacientes, la gente, lo social. Me parece como que es una lectura que pasa por todos lados, por todos los autores, que adentro de esta lectura hay una metapsicología re profunda, condensadísima. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por Muchísimas traerlo, gracias. porque impresionante. Muchísimas gracias. Y me encantó como dijo Mirta, dijo, riquísima reunión, es verdad, riquísima. Muy buena. Bueno, así que yo me alegro que hayan participado, que hayan venido nuestros queridos colegas peruanos, que veremos cómo hacerlos participar el sábado 10 de alguna forma. Mira, yo justo me regreso el 5 de agosto de Buenos Aires. Una pena. Y O sea, antes viajo hasta el 5 de claro, agosto. están todos de vacaciones. Bueno, me voy a claro. esperar allá en Buenos Aires. Bueno, por ahí algunos nos podemos encontrar. Sería Muy lindo. bien. Lo arreglamos. Bueno, vamos cerrando. Agradecemos muchísimo todos los aportes realmente y los vértices, ¿no? Y aunque todavía no se puedan responder todos, porque no son tan sencillos, son teorías diferentes, ¿no? Que van entrando, abren caminos, ¿no? Abren caminos, esa es la idea. Abren puentes y a uno le interesa esto, va por esto, al otro le interesa el otro, va por lo otro, ¿no? Así que bueno, nos vemos nuevamente el viernes 9 de agosto. Ok. Chao, chao, gracias. Y que lo pasen. Buenas vacaciones. Felices vacaciones. Igualmente a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias. A ti. Un cariño para todos. Cariño. Igualmente, nos encontramos. Chao, chao, chao.